Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Market Overview. Hoy a 28, estamos a día 28, ya 2 días de que termine el mes y también de que termine el trimestre. Vamos a dar un repaso el día de hoy respecto a cómo se van los principales activos y bolsas en el mundo. En cuestión de los eventos importantes para esta semana, pues bueno, el día de mañana se dará a conocer la confianza del consumidor de Estados Unidos del mes de septiembre. El día miércoles 7:30 se da a conocer el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, dato bastante relevante. Se espera una lectura pues bastante negativa, se espera una caída del menos 31.7%. El día jueves 7:30 son nuevas peticiones por subsidio de desempleo, las peticiones semanales que vamos observando siempre. Se esperan 850,000 solicitudes, el anterior fueron 870,000. El mismo jueves a las 9 de la mañana está el PMI manufacturero de septiembre. Y el viernes está el dato de la nómina agrícola, no agrícola, perdón, del mes de septiembre. La tasa de desempleo también se va a publicar a las 7:30 el día viernes. Se espera un 8.20, el anterior fue de 8.4, entonces espera que mejore la tasa de desempleo. Y pues bueno, en cuestión de eventos relevantes del fin de semana, entre el viernes y hoy, el domingo Nancy Pelosi, que es una parte del Congreso, una congresista demócrata, anunció que estaban por aprobar un paquete nuevo de estímulos por 2.4 trillones de dólares para el gobierno, para la economía de Estados Unidos. Realmente un paquete menor a lo que esperaba el mercado y 1 trillón menor a lo que era la propuesta inicial del presidente Trump. Pero bueno, y eso fue lo que se dio a conocer desde el viernes. De hecho, ya se estaba comentando sobre eso y el mercado, si recordemos, el viernes estaba muy positivo, después se fue a negativo debido a esta noticia que al parecer el mercado no le satisfacía el monto, esperaban un monto mayor. Pero bueno, estuvo entre verde, rojo toda la sesión y al final cerró más o menos estable. Tenemos la nota de Space que está trepando 22% en el día. En cuestión de TikTok, un juez federal en Estados Unidos detuvo el domingo el veto de la administración de Trump para descargar la aplicación, para compartir videos, horas antes de que entrara en vigencia lo del veto y sobre todo el acuerdo que ya había generado con las empresas, pues recordemos Oracle y Walmart. Amazon anunció que el Prime Day va a ser este próximo 13 y 14 de octubre. Entonces, bueno, veremos cómo se desenvuelve las ventas para Amazon ese día. Y bueno, tenemos ahorita mercados positivos. El día viernes habían cerrado sobre zona de resistencia. Era posible que el día de hoy tuviésemos ahí una especie de retroceso, pero abrieron positivos desde las 8:30. Y ahorita, aunque no están en máximos de la sesión, pues todavía se mantienen positivos. Vamos a ver cómo es el cierre de trimestre para los activos que analizamos. Materias primas, vamos a dar un repaso a todo, a materias primas, a dólar, bolsas. En el caso de materias primas, el índice de materias primas lo tenemos con un cierre trimestral pues trepando el 5% en general. Llegó a subir 9.82% en el trimestre, pero pues bueno, recordemos que por las últimas semanas que estuvieron mucha volatilidad y donde se recuperó un buen el dólar respecto a las demás monedas, pues las materias primas tuvieron un ajuste. Entonces de llegar a subir casi el 10%, ahorita pareciera ser que se van en el orden del 5%, aún así con utilidad. Materias primas importantes que componen este índice, pues obviamente el oro, el GLD. El GLD, que acá podemos ver este patrón que está generando y donde encontró resistencia, de hecho, aquí en esta escala, en este time frame trimestral. Vean cómo esta zona de los $179 a precios de cierre,
pues ha sido una resistencia importante para este metal. Y pues ahorita parece que se va más o menos por el 5% de ganancia en estos 3 meses. Llegó a estar más 16%, pero por lo mismo que les comento de la trepada del dólar o el rebote del dólar, pues bueno, ajustó el oro. En el caso de la plata, SLV, pues bueno, la plata tuvo un desempeño todavía más favorable. Recordemos que pues va muy de la mano con el oro, pero la plata pues trepa mucho más fuerte o es mucho más volátil que el oro. Se va más o menos por el 28% de ganancia en el trimestre. Llegó a estar en el 60%, entonces realmente retrocedió el 50% de lo que llevaba ganado en el trimestre, pero aún así pues un periodo bastante positivo para la plata. Vamos a ver otros commodities. En el caso del petróleo, este es el WTI, es el West Texas Intermediate. El WTI va a cerrar positivo en el trimestre, va a cerrar con un 2%, más o menos 2,5%, pero llegó a estar más positivo, llegó a estar en el orden del 10%. Después de esta vela escandalosa donde ya todos sabemos que se desplomó a inicios de año los futuros del petróleo, aún así van a cerrar positivo en este trimestre, pero marginalmente, un 2% nada más. En el caso del Dr. Cooper, los futuros del cobre, le llaman el Dr. Cooper porque es el doctor en economía, y normalmente se refieren a él como doctor en economía a este commodity porque se entiende que conforme va incrementando su precio, pues es porque subió su demanda, y al ser un componente muy importante en general en la industria y en la cuestión económica, pues se correlaciona con que una subida o mayor demanda en el cobre, pues implica una reactivación económica. Entonces el doctor en economía va a cerrar más 9%, más o menos cercano al 10%, aunque 4% debajo de ese 14% que llegó a tener a inicios de este mes, de hecho, porque fue en la segunda parte de este mes donde se empezó a caer el mercado, pero positivo también. Entonces positivos en general todos los commodities. En resumen, 5.31 el índice, el que más trepó la plata, el que menos trepó el petróleo. En el caso del dólar, el dólar index, ¿qué pasó con el dólar? Pues el dólar un trimestre negativo, un trimestre perdedor para el dólar respecto a las demás monedas, aunque fuera de los mínimos del trimestre. Llegó a perder cerca del 6% y ahorita se va más o menos por el menos 3%. Entonces, bueno, vean cómo incluso en esta vela trimestral podemos ver cómo generó pisos por ahí de los 91.6 por los 92 bajos. Y pues va a ser negativo, menos 3% el trimestre. En el caso del peso dólar, el peso dólar, pues bueno, va a ser negativo, menos 1.84. Quiere decir que el dólar se depreció respecto al peso 1.84 en el trimestre, pero muy lejos de los mínimos que había generado. Vean cómo el tipo de cambio logró un mínimo este trimestre por ahí de los 20s, 80s, desde los 20s, 80s que eran los debajo de los 21, 20s, 80s, 20s, 90s, que coincidía con esta zona de soporte muy, muy fuerte. Vean cómo había convergido con los máximos que había generado desde 2017, luego 2018, toda esta línea de acá. Pues el mercado la reconoce esta media trimestral en este caso, y desde acá logra rebotar del 2080, logra rebotar hasta los 22.50 actuales más o menos. Entonces aún así negativo, pero pues un fuerte rebote, y que recordemos que se dio en pocos días, en una semana prácticamente borró toda esa ganancia que ya llevaba el peso contra el dólar. Pero bueno, aún así un rendimiento del peso en el trimestre de 1.84. En el caso del euro dólar, el euro dólar pues también se anotó una pérdida el dólar respecto al euro, o lo que es lo mismo, el euro se apreció respecto al dólar en el trimestre
3.86%, se había logrado apreciar 6.91, ahorita lo tenemos por niveles de 1.16, lejos todavía de sus máximos de 1.60 obviamente, pero vean cómo reconoce esta zona por pues, los psicológicos unos, cuando la paridad estaba 1-1 en el dólar y el euro, sobre esos niveles eran pues niveles de compra o niveles de soporte relevante, y pues ahorita ha rebotado hasta los 1.16. Entonces termina con una caída el dólar respecto al euro del 3.86 en el trimestre, o aparece, o si no pasa nada en estos 2 días que faltan para concluir el mes, parece ser que así va a ser. Continuando con las bolsas, en el caso de emergentes, vamos a ver, el índice de emergentes, de países emergentes, va a cerrar con una ganancia del 7.81%, llegó a estar más 14% en el trimestre, ahorita lo tenemos cerca del 8%, rebotó aquí sobre los $40, y pues ahorita lo tenemos cotizando por los 43-40 dólares. Un ETF que estábamos observando, que es el AAXJ, es un ETF de los países asiáticos, contiene empresas en su muestra de países como China, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong e India, nada más excluye a Japón. Ha tenido un desempeño bastante fuerte, inclusive mayor que el EM, ha subido el 9.20% más o menos, el 9%, llegó a estar más 14% en el trimestre, pero vean cómo estos niveles, pues precisamente por donde se ubica ahorita, por los $77 más o menos, por acá genera una resistencia a precios de cierre. Su máximo histórico que tenemos acá es por los 83.50, y pues bueno, aún así un cierre bastante positivo. Entonces el índice de asiáticos, excluyendo Japón, pues un buen rendimiento en el trimestre. En el caso de México, pues desafortunado el performance que tuvo en el trimestre. El IPC en dólares, o México en dólares, apenas va a ganar el 1% en los 3 meses, pues muy afectado por el rebote que tuvo el dólar contra el peso. Recordemos que para que el EWW tenga un crecimiento pues fuerte, tiene que converger 2 variables. Número 1, que sube el subyacente, que son las empresas mexicanas. Número 2, que el peso esté fuerte respecto al dólar. Entonces, sí llegó a tener, eso explica cómo llegó a tener más o menos un 10% de ganancia en el trimestre, pero pues se evaporó pues por los 2 factores, porque la Bolsa de México no tuvo un buen desempeño, y por el rebote del dólar contra el peso. Entonces, se vará en el orden del 1% el trimestre el EWW. En el caso de México, del IPC, el IPC, pues decepcionando también, un trimestre perdido, en todo el trimestre va a cerrar -1, por ahí de -1.5, 1.30, es lo que tiene ahorita más o menos en los precios actuales. Por eso tenemos la vela negativa. Llegó a estar positivo más 4.5, y llegó a estar negativo también menos 4.8, pero ahorita pues lo vamos a tener negativo. Entonces otro trimestre pues perdido para la Bolsa Mexicana de Valores, y pues bueno, todavía muy lejos de los 52,000, los niveles cercanos a 52,000 puntos, donde fueron sus máximos históricos. En el caso de Europa, tenemos el ETF FEZ. Europa va a cerrar positivo, pero pues también con un rendimiento bastante pobre. Va a cerrar con el 3% de ganancia. Llegó a tener un 11%, pero se desinfló y ahorita está por el 3%. En el caso de Japón, porque el índice que habíamos visto les decía que no tenía en sus componentes de empresas japonesas, pues al parecer les trajo buen augurio el maestro Buffett. Recordemos que pues comentábamos respecto a las compras que hizo Buffett en empresas japonesas,
Y pues bueno, cerrando fuerte, va a cerrar más 8.28% más o menos. Y digo cerrando fuerte porque está cerrando cerca de sus máximos del trimestre. Vean cómo lo que hemos encontrado con la mayoría de los índices es que han generado un máximo y después han tenido un desinfle intratrimestre y pues están cerrando debajo del máximo. Ahorita lo tenemos en esa zona de los 60, ahorita está cercano a los $60. La resistencia que tiene a cierre está por los $61. Entonces, bueno, veremos que si sigue desempeñándose bien Japón respecto a otros países asiáticos. Y pues bueno, ya yéndonos a Estados Unidos, que es lo que principalmente analizamos, tenemos al SPY como principal índice. El S&P 500, si todo sigue igual, va a ser en el orden del 8% de ganancia en el trimestre. Llegó a estar casi más 16%, entonces recortó la mitad de las ganancias y eso pues fue definitivamente en este mes de volatilidad fuerte que vimos en el componente. Y QQQ, las tecnológicas, pues definitivamente son de las que tuvieron mejor desempeño, más 10% parece ser que va a cerrar por esos niveles, llegó a estar más 22%, entonces pues ahí está el 10% que tuvieron de caída o que han tenido de caída en lo que va de este mes, o sea, dos meses positivos, un mes muy negativo y pues va a cerrar más o menos por el 10% las Qs o el ETF del Nasdaq. En el caso del Dow, el componente día del Dow industrial va a cerrar con un más 7%, pues igualando el desempeño del SPY o del S&P 500 y lejos todavía también recortando la mitad de la ganancia que había tenido intramés si tomamos en cuenta los máximos que generó en el periodo. Había generado más 14%, ahorita va a cerrar por el 7%. Uno que dio sorpresa fue el transportes. El Dow Jones Transportes fue de los mejores, de los que tuvieron mejor desempeño en el trimestre, 24%, casi 25%, y además otra cosa que sorprende también es que va a cerrar también cerca de máximos, igual que el índice de Japón, 25%, pues bueno, recordemos que también había estado bastante rezagado, el Dow Transportes. De hecho, pues si pueden apreciar, a diferencia del Nasdaq y del S&P 500, que ya está, pues ya había superado los máximos históricos y ahorita está en esa zona de máximos históricos, pues en el caso del Transportes, todavía está en esta línea de resistencia por ahí de los 11.500 puntos. Entonces, pues bueno, vamos a ver, parece ser que va a cerrar justo en resistencia el Transportes, entonces de cierta forma peligroso, porque pues al tener un rebote tan fuerte en el periodo y luego se va en esa resistencia, pues podríamos ver una especie de pullback o de retroceso en el siguiente mes. ¿Qué otro índice tenemos en Estados Unidos? El XLV, que es el sector de healthcare o de cuidado personal. Pues es de los sectores que, junto con el Nasdaq, obviamente, las tecnológicas que se vieron más fortalecidos después del COVID o posterior al piso de COVID. Va a cerrar por el 4,5, lejos o la mitad de lo que generó el SPY, menos de la mitad de lo que generó el Nasdaq, y pues muy por debajo de lo que generaron el sector de transportes. Entonces el crecimiento, aunque llegó a tener casi un 10% en el trimestre, ahorita va a ser por el 4,5%. Los bancos, KBW, que es el sector bancario que nosotros analizamos, mal desempeño, menos 1,30 en el trimestre, va a ser negativo. No ha logrado hacer mucho el sector bancario todavía. Los dos sectores que hemos estado analizando, que han estado muy rezagados respecto a los índices, el energético y el bancario, definitivamente se van con un saldo negativo. Peor aún el de energético que el del bancario. Ahorita vamos a ver el XLE. XLE, a pesar de que en el trimestre el WTI cerró positivo, va a cerrar positivo más 2% más o menos, el sector energético de Estados Unidos casi menos 19% en el trimestre. Un trimestre bastante negativo, y pues bueno, la tendencia sigue siendo bastante bearish en el corto y en el mediano plazo. Y finalmente, en el caso del VIX, la volatilidad tuvo también un periodo negativo,
aunque lejos de los mínimos. El VIX va a cerrar con menos 13% el trimestre. Llegó a estar el índice VIX por los 20, más o menos los 20 bajos. Ahorita lo tenemos por los 26 nuevamente, y en el mes llegó a tener un máximo de 38, 28. Entonces, veamos cómo el primer trimestre fue fuertísimo a la alza, segundo trimestre muy bajo, y ahorita pues está negativo también. Entonces, lo que destaca acá es que, como pueden observar ustedes, está logrando respetar estos niveles de soporte. Ya logró superar estos niveles por los 26, más o menos, 25 medios, que eran un nivel precio de cierre que no había logrado superar. En este trimestre, a pesar de cerrar negativo, va a cerrar sobre esos niveles. Entonces, pues, ojo con lo que nos esté diciendo el mercado. Yo creo que todavía va a ser volátil el siguiente mes, y sobre todo porque pues ya vamos a estar a uno de las elecciones en Estados Unidos en este noviembre. Finalmente, antes de terminar, pues ya nada más quiero mostrar en qué niveles nos encontramos en un corto plazo de los índices, en un menor plazo. El QQQ, el Nasdaq, superando las resistencias. El día viernes comentaba que pues, estaba cerrando justo en niveles de resistencia. Estos niveles acá cercanos a los $2.73 para mí eran resistencia. El día de hoy logró hacer un mínimo por ahí de los 2.71, y ahorita lo tenemos en 2.76. Muy bullish en la diaria, al parecer. Veremos qué es lo que hace mañana. Ya nos ha tocado episodios donde cierra bastante bullish el día y al otro día lo deshace. Entonces, pues para mí son zonas de precaución todavía, y sobre todo porque ahorita ya es final de trimestre. En el caso del futuro del Nasdaq, pues también al parecer está superando las resistencias, estos niveles de 11.300 puntos. Ahorita tenemos en 11.330 más 1.74, cerca de los máximos del día. Entonces parece ser que va a ser bullish, por lo menos si no pasa nada en esta hora y cuarto que falta para que sirva la sesión. En el caso del SPY, el SPY destaca. Vean cómo se está frenando justo en esta resistencia, que es la media de 50, por ahí de los $335, esos psicológicos 335, ahí se está deteniendo el índice. Hizo un máximo en 334.91, y desde ahí se está regresando un poco. Ahorita está en 0.83, cercano todavía de máximos, pero todavía no logra superar, a diferencia del Nasdaq, todavía no logra superar la resistencia que tiene en el corto plazo. Y en el caso del futuro del S&P, el intradía parece ser que ya lo estuviese superando, pero vean, lo peligroso de esto es que, vean, por ejemplo acá, el pasado 15 de septiembre, previo a que diera la señal bajista el 16 de septiembre, que todos recordamos y que ya comentamos varias veces en las transmisiones anteriores, previo a eso, el día 15 había generado un rompimiento aparentemente alcista. Vean cómo había generado un cierre arriba de todas las resistencias que tenía, un cierre positivo, cierre arriba de las medias. Al otro día continuó positivo todavía y se regresó, y después vean lo que hizo. Entonces ahorita parece que va a volver a cerrar encima de las resistencias. Pareciera ser que mañana va a ser un día positivo, pero bueno, en los dos últimos días del mes y del trimestre todo puede pasar. Y finalmente, pues las FANG, que como sabemos son las que mueven el mercado. ¿Se acuerdan de la transmisión anterior que les comentaba que mientras el índice FANG no confirmara el cup and handle bajista, estaba generando acá una tasa con NASA, y parecía ser que si rompía estos niveles de 49.900 puntos por ahí, iba a detonar pues una caída, y eso sí iba a extender el hombro cabeza a hombro que estábamos observando en el Nasdaq. Pero si soportaba estos niveles y no los perforaba, pues la tesis seguía siendo alcista, y pues eso fue lo que hizo el mercado, y por eso nosotros nos mantuvimos largos en tanto el QQQ como en el S&P 500 hasta el viernes pasado. Respetó estos niveles, rebotó, y pues bueno, no hay que decir más. Las FANG siguen mandando en el mercado. Vean que todo el rebote que estamos viendo pues converge con esos niveles de soporte que logró tocar el FANG.
Entonces, mientras no pierda, ahorita parece que va a respetar también estos niveles de resistencia, mientras no pierda estos niveles el día de mañana, pues pareciera ser que podríamos tener un cierre muy fuerte o un cierre alcista en los últimos 2 días del mes y del trimestre. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión y estaremos pendientes a ver qué pasa el día de mañana y pasado, que ya cerramos el mes. Les agradezco mucho la atención, que tengan buen día, buena sesión, buenos trades, estamos en comunicación. Saludos, hasta luego.